en EWTN. El pueblo ucraniano ha desbordado también todas las previsiones, no solamente a nivel de pueblos de piel, sino también a nivel, como pudimos ver ayer, a nivel de diversas religiones de los hebreos, cristianos reformados, también incluso la intervención del patriarca Filarete y del representante de la cabeza de la iglesia ucraniana autocéfala. Las intervenciones fueron muy positivas y, como decía el cardenal Húsar en una entrevista que le han hecho esta mañana, se están despejando mucho las dificultades habidas con la iglesia ortodoxa. Pensamos que se refiere fundamentalmente a las relaciones con las dos iglesias que no son las de Moscú. Sí, padre, hablando del entusiasmo que ha despertado la visita, leía yo un cable que dice que prácticamente no hay sitio donde hospedarse, tanto en Kiev como ahora en Leópolis, porque usted, no sé si lo sabía, que el nombre, digamos, en español para Lviv es Leópolis. ¿Lo sabía usted? Sí, perdona Pepe, te oigo muy mal, no recibo apenas sonido tuyo. Ajá, pues vamos a esperar, padre, que se mejore. Ajá. Le mencionaba yo que un cable me dice de que ha despertado tal entusiasmo la visita del Santo Padre que no hay prácticamente un sitio donde hospedarse en Ucrania, porque no solamente los ucranianos son los que han recibido al Santo Padre, sino tengo entendido que han viajado de otros de los países colindantes con Ucrania, de Polonia, un grupo muy grande, y que no hay hospedaje, al punto de que el arzobispo católico de Moscú, Tadeusz Kondruszewski, no encontraba un cuarto en Kiev. ¿Qué le parece esto? Sí, en Kiev y en Leópolis dicen también que no cabe ni siquiera una mosca en la ciudad. Ajá. Parece ser que ha desbordado también, porque había, según tenemos tenido noticias, representantes de Crimea, de Bielorrusia, Siberia, de Polonia, Alemania, incluso había un grupo presente. La expectativa que ha despertado este viaje del Santo Padre yo creo que es semejante a todas las intervenciones que de alguna manera él tuvo antes de la caída del régimen comunista. Sus intervenciones a niveles simplemente de acercamiento y de ¿cómo diría yo?, de acogida de todos los personajes y las personas de estos pueblos del este, hicieron después todo un proceso político. Yo creo que la expectativa es semejante. De alguna forma, pienso que los cristianos de los países del este también esperan de alguna manera que este viaje del Santo Padre haga precipitarse una cercanía entre las iglesias ortodoxas y las iglesias católicas, greco-católicas y las iglesias latinas. Esta precipitación que de alguna manera se espera, la podemos ver reflejada en dos afirmaciones del arzobispo latino de Rusia. Una, antes de su viaje a Kiev, en la que ya él decía que el Papa puede mirar a Rusia. Ya estaba dispuesto a cursar una invitación formal al Santo Padre para visitar Rusia. Y después de estos encuentros primeros, ya Monseñor Tadeusz, también ya ha lanzado ya prácticamente un ultimátum, una invitación. Ya parece que incluso ha dicho que Patriarca Alexis, cuando ha visitado algún país mayoritariamente católico, no ha pedido permiso a Roma, y que por tanto el Papa tampoco si quiere ir a Rusia, tampoco tiene por qué pedir permiso al Patriarca. Y esto nos hace prevenir de alguna manera un cambio de actitud de la Santa Sede, que por fin esté dispuesta a dar el salto a pesar de las reticencias del Patriarca Alexis II. Correcto, padre. Es muy cierto, yo mencionaba también este punto que usted acaba de apuntar, que se empezó ya a rumorear la posibilidad de esa visita a Rusia, lo cual sería... Aquí estamos de nuevo con ustedes y con el padre Alberto María, desde
allá desde Alicante, España, pero unidos en un solo espíritu, siguiendo en este peregrinaje a Juan Pablo II. Padre Alberto, yo le preguntaba o le comentaba antes de que fuéramos a este descanso, que algo que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención es el divino oficio, la divina liturgia que se celebró esta mañana y la cantidad de incienso que se usa en estas liturgias. Es impresionante, deben tener un alto presupuesto para tanto incienso que se quema, ¿verdad, Padre? Pues sí, un poco, sí. Sí, como dice el Santo Padre, que estos son los dos pulmones de la iglesia. Yo lo digo en son de broma, que quizá el pulmón de Oriente es un pulmón lleno de humo, porque ese incienso tan espeso que tienen es impresionante. Padre, compárenos un poquito, aunque lo hemos visto, pero para la gente que no ha podido quizás seguir las transmisiones, la diferencia entre esta liturgia que vimos esta mañana, el rito bizantino, y la liturgia nuestra, la liturgia del rito latino. Bueno, en resumirlo en dos palabras es muy difícil. Trataremos de marcar quizás los acentos fundamentales. En cuanto a su contenido, evidentemente, tanto la Eucaristía o Santa Misa como la Divina Liturgia de Rito Oriental, ambas son una rememoración, una actualización de la Última Cena de Jesús, celebrada por la Iglesia, presidida por los sacerdotes o, en su defecto, vamos, o un obispo o cualquier dignidad jerárquica, ¿no? Pero la Divina Liturgia se remonta en su celebración, mantiene la misma estructura desde el siglo X aproximadamente, en que adquirió ya una estructura bastante definida, tal como la vemos celebrando hoy. La Divina Liturgia resalta mucho más el aspecto de culto a Dios, de una relación personal del hombre con Dios a través de la celebración del misterio de Cristo. El hecho mismo del incienso que tú recordabas nos evoca la ofrenda de los tres magos en Oriente. El incienso se lo ofrecían como Dios, y en ese mismo sentido el uso habitual y reiterativo del incienso en la liturgia de la Divina Liturgia bizantina nos evoca que es una liturgia presentada ante Dios para la alabanza de Dios y para el reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su amor y de su omnipotencia. Por otra parte, en este mismo sentido, la Iglesia Católica Latina, la celebración de la Eucaristía o de la Misa, evoca el mismo culto a Dios, pero desde una perspectiva que hemos recibido desde los primeros siglos también, que queda reflejado en la misma palabra. Eucaristía viene del nombre griego Eucharistos, que significa acción de gracias. Por consiguiente, la perspectiva varía un poco. La Eucaristía es una acción de gracias ofrecida a Dios por los cristianos por la obra realizada por Jesús a través del misterio de su muerte y resurrección. En la Eucaristía se resalta más la participación de los fieles. En la Divina Liturgia, los fieles contemplan el misterio, participan acogedores del misterio, mientras que en la Eucaristía la participación es mucho más activa. En la Divina Liturgia se mantienen y son importantísimos los diferentes signos que emplean, los signos de las postraciones, los elementos, la intervención del diácono como el portador de la palabra, como el que hace de intermedio de alguna manera entre el pueblo y los fieles. El diácono tiene una función sacral también. La Eucaristía tiene más un cariz de asamblea fraterna. La Divina Liturgia es el pueblo de Dios que se reúne para alabar al Señor. Ajá. Padre, me dicen que tenemos una primera llamada, así es que vamos a tomarla, espero que usted la pueda escuchar. Ajá. Adelante, ¿está usted en el aire? ¿De dónde es que nos llaman? Adelante. Hola, muy buenas noches desde Río de Janeiro, Brasil. Oh, Río de Janeiro, Brasil, bienvenidos. Nuevamente, es Roland desde Río. Ajá. Sí, él pregunta para Padre Alberto si a la misa de hoy en el rito bizantino es la misa de San Juan Crisóstomo. Ajá.
La pregunta para el padre Alberto es si esta misa del rito bizantino que vimos esta mañana es la misa de San Juan Crisóstomo, padre. Sí, es la llamada misa de San Juan Crisóstomo porque de alguna forma en él fue quien le dio una estructura más o menos definitiva, siendo patriarca de Constantinopla, o arzobispo, perdón, de Constantinopla. Por eso, en la misma celebración se le cita a él todavía. La Iglesia Católica Oriental reza por el patriarca, por el arzobispo San Juan Crisóstomo. Dice nuestro arzobispo Juan de Constantinopla, nuestro Papa Juan Pablo II, Papa de Roma, y en el concreto hoy han citado al patriarca Serafín, que es el patriarca del que depende la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Pero sí es la llamada Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Muchas gracias, padre. Mi hermano allá en Río de Janeiro, ¿tienes alguna pregunta más para el padre? No, porque también soy de rito oriental, soy greco-católico. Me pareció que era esa misma misa, de forma que gracias y cumplimientos para la EWTN por la magnífica transmisión de ayer en rito latino y hoy en rito bizantino, o que vem demonstrar a universalidade da Igreja Católica na diversidade dos ritos. Gracias, Pepe. Buenas noches. La paz de Cristo con ustedes. Muchísimas gracias, hermano. Y vamos a continuar todavía EWTN. En un rato más les voy a dar las fechas de los horarios de las siguientes transmisiones, porque vamos a estar hasta el día miércoles, hasta la última celebración, que será nuevamente en el rito bizantino. Padre, tenemos un correo electrónico, no sé si usted tiene imagen directa o si no, yo lo voy a leer de todas maneras. Hola, buenas tardes América, buenas noches Europa. Soy el padre Jorge Pérez de la diócesis de Tampico, solamente para saludarles y para decirles que casi siempre estoy al pendiente de los viajes pastorales del Santo Padre, así que les agradezco todo lo que hacen por nosotros, que los escuchamos por la radio en onda corta. Dios les bendiga, Padre Jorge Pérez, Diócesis de Tampico, Tamaulipas, México. Un saludo muy fuerte, Padre Jorge Pérez. Gracias por este correo electrónico. Padre Alberto, ¿está usted todavía conmigo? Sí, claro. Perfecto. Mire, aprovechando que estamos teniendo imágenes de la Divina Liturgia de esta mañana, que usted nos describiera la diferencia entre las vestimentas que hay entre el rito latino y el rito oriental, porque es una diferencia muy grande. ¿Nos pudiera usted describir un poco las vestimentas sobre todo del rito oriental, qué significan? Bueno, las vestiduras de los sacerdotes en general son iguales, son una casulla. La diferencia la marca la estola, que en el rito oriental la tienen unida, la sacerdotal es de una sola pieza. El corte, diríamos, de la casulla de los sacerdotes es muy semejante al del rito latino, un poco más levantado por la parte de delante, pero es la casulla, diríamos, con el mismo significado sacerdotal, igual que la estola que tiene el rito oriental. La que varía más es las vestiduras sagradas de los obispos. No es que tengan una significación distinta de las vestiduras de nuestros obispos. Lo que ocurre es que los obispos de rito latino utilizan la casulla normal como la de cualquier sacerdote. Se resalta el sacerdocio del obispo. En las casullas que vemos que llevan los obispos en el rito oriental, se resalta más el encargo de pastor. Es diferente, llevan la estola, como pueden ver, la estola la lleva exterior, por encima de la casulla. El arzobispo de Cardenal Húsar, arzobispo mayor de Kiev, lleva una casulla que curiosamente, es una casulla de cruces enlazadas blancas y negras, o blancas y doradas, que es la casulla con que en la tradición se representa a los arzobispos, patriarcas, obispos y papas en la iconografía bizantina. Es una casulla que especialmente implica y significa la casulla de pastor. Normalmente, si pudiéramos ver la estola interior que lleva el cardenal Húsar, así como el cíngulo, veríamos que es un cíngulo rojo hecho con lana virgen, porque es la oveja del pastor que sirve para vestir al buen pastor.
Esto sí es significativo en los ornamentos episcopales. Sobre la estola exterior que ustedes ven, está la interior, la inferior, la que llevan debajo de la casulla, que es de lana, de pura lana virgen. Y en rojo porque es el color de los mártires y de los monjes, con el que mueren también, con el que se entierra a los monjes. Es el color de aquel pastor que da la vida por las ovejas. Todos son, si quieren, simbolismos que en Occidente hemos desterrado, hemos perdido el valor de los signos, hemos quitado los signos y nos hemos quedado sin signos porque no los hemos reemplazado. Y no olvidemos que la fe entra por los ojos también y por los oídos. Entonces, en Oriente han mantenido muy escrupulosamente ese valor de los signos. Déjeme le pregunto, hace unos minutos vimos al arzobispo con un par de velas volverse a la congregación. ¿Qué significado tiene esa vuelta con esas velas? Son el diquirión y el triquirión, que son las dos, representan las dos naturalezas de Cristo y las tres divinas personas. Perfecto, Padre. Con los cuales son dos elementos, instrumentos episcopales, exclusivamente episcopales, son 3 y 2 velas que normalmente están siempre encendidas y con las cuales el obispo bendice al pueblo y el hecho de lo que representan está bendiciendo, es la bendición misma de Dios la que el obispo entrega al pueblo. Padre, tenemos una llamada de Bogotá, me dicen. Adelante, ¿está usted en el aire? Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José de Bogotá. Pepe, primero felicitarlos por las transmisiones que han hecho desde Kiev, que nos ha hecho rememorar nuevamente la posibilidad de que algún día la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica sean una sola. Esa es la voluntad de Jesús, por seguro, que todos sean uno. Y ahora hay una esperanza, como nos ha dicho el Padre, una esperanza muy grande a partir de este paso valientísimo del viaje de su santidad a Ucrania. Correcto, la pregunta que quería hacer al Padre Alberto era la siguiente. Entiendo que el rito bizantino también tiene otros ritos similares como el rito armenio, rito caldeo y rito alejandrino. Quisiera, Padre, nos hiciera una aclaración la diferencia que hay entre estos ritos y lo mismo la diferencia que hay entre la línea griega y la línea eslava. Correcto, José. Déjeme ver si el padre recibió la pregunta. Sí, perfectamente. Entonces, adelante, Padre. José está también escuchándonos. A nivel de rito no hay ninguna diferencia. Solamente son ritos que en su origen, como decíamos también el lunes pasado, en su origen corresponden a ritos nacionales antiguos, antiquísimos, desde los albores del cristianismo. Entonces hay matices que son propios, pero generalmente todos celebran la divina liturgia de San Juan Crisóstomo, salvo en alguna ocasión anual, que son, si no recuerdo mal, 2 o 3 veces al año, en que se puede celebrar la divina liturgia de San Basilio, que básicamente para los latinos no verían ninguna diferencia entre la una y la otra. Pero los ritos son quizás más centrados en algún canto y en una poca o mayor participación de los fieles en el canto, pero vamos, básicamente la diferencia litúrgica no es ninguna. Son ritos nacionales que en su origen eran el mismo, pero que después adquirieron alguna variante en la primera tradición original. Perfecto, Padre. En cuanto a la diferencia de los griegos y eslavos, tampoco hay una gran diferencia. Quizás la diferencia física para un espectador más notable sea que los ritos, la liturgia eslava, cuenta con, en mayor ocasión, con la participación de coros y coros polifónicos muy ambiciosos, porque generalmente suelen ser
la participación de coros profesionales que de la misma iglesia, pero que se dedican también a cantos y a cantar a nivel de conciertos o a otros niveles. Y sobre todo la liturgia eslava es mucho más, quizás un poco más sosegada. La liturgia de origen griego es quizás un poco más mediterránea, diríamos, ¿no? Su origen musical en la parte de Oriente Medio, en el rito armenio, por ejemplo, antioqueno, copto, católicos, maronitas, todos dependen más del árabe, y por consiguiente la musicalidad de sus cantos son más próximas al estilo mediterráneo y de origen árabe. Pues, pero diferencias tampoco hay litúrgicamente, diferencias notables entre eslavos y de origen eslavo y origen griego. No podemos olvidar que el eslavo nació del griego, pero evolucionando también en sus características nacionales. Las propias culturas van marcando también su huella, van dejando su huella en la misma celebración de la liturgia. Muy bien, padre, tenemos otro correo electrónico, vamos a leerlo por si es alguna pregunta. Le doy gracias a Dios por tener un santo padre tan entusiasta y por llevar el mensaje de paz y del evangelio a todas partes del mundo. Yo me llamo Mario López, de Guadalajara, México, y me gustó el reportaje que pusieron del pontificado de Juan Pablo II. Le pido a todo el mundo que se consagre, les pidió a todo el mundo que se consagren al Inmaculado Corazón de María en este gran día y que pidan por la paz de todo el mundo y por el bienestar del Santo Padre. Gracias, un hermano en Cristo, Mario, desde Guadalajara, México. Muchísimas gracias, Mario, por ese correo, ya lo hemos leído, y efectivamente nos unimos todos con el Santo Padre en este su peregrinar. Padre, esta es una pregunta muy personal para usted. ¿De dónde usted ha aprendido tanto de todos estos ritos y de dónde es que usted se ha informado? Porque mire que yo he buscado, a partir del año pasado que estuvimos juntos, he buscado alguna literatura que hable precisamente de esto mismo que usted está haciendo, de pues mostrarnos las diferencias y las riquezas que hay en ambos ritos. Pero ¿usted de dónde ha sacado tanta información? Bueno, yo te diría, Pepe, nosotros tenemos, somos de rito latino, pero nuestro corazón está en Oriente. En nuestra espiritualidad nace del siglo IV, del siglo III, IV, con el testimonio de San Antonio el Grande, el primero de los monjes. Entonces nosotros hemos bebido nuestra espiritualidad monástica de los primeros monjes que estaban en Oriente. Ajá, correcto. Después hemos tenido y mantenemos contactos con monasterio de ritos orientales, con sacerdotes de ritos orientales, y tenemos contactos habituales con las iglesias católicas de rito oriental. Entonces, en el intercambio, en la conversación, nuestra espiritualidad es marcadamente iconográfica, y para entender el corazón del Oriente hay que tener el corazón allí. Respirar con ese pulmón tanto como con el occidental. Y padre, eso ha sido para nosotros un don de Dios. Yo le quiero preguntar, esto que vemos ahora en pantalla, que está el señor arzobispo y están con un palio, como poniendo sobre la cabeza de él, ¿qué significa? Es el momento en que va a adentrarse ya se ha ofrecido ya los dones, y entonces es la invocación del Espíritu sobre los dones y sobre aquel que los va a presentar. Lo que los ha presentado es la segunda epíclesis que se realiza sobre los santos dones en el desarrollo de la divina liturgia oriental. También vemos otra diferencia, es que me parece que los del rito oriental greco-católico, los obispos que están o patriarcas que están cerca se mantienen con su tocado en la cabeza. ¿Qué nombre tiene lo que ellos usan? Porque no es mitra, no es... Sí, es mitra, sí, es mitra. ¿Mitra igual se llama? Sí, también se llama mitra. Ajá. La mitra del rito latino, tú sabes que viene de origen frigio. Cuando Constantino el Grande oficializó el cristianismo en el imperio, quiso entrar al sucesor de Pedro en triunfo en Roma, con el cortejo imperial triunfante. Y como el sucesor de Pedro iba vestido muy como un hombre de la calle, le cogió un manto de un noble, lo cubrió, y llevaba unos prisioneros frigios que llevaban un gorro. Y le quitó el gorro al frigio y se lo puso al sucesor de Pedro. Desde entonces los obispos llevan mitra.
Ajá. Y la mitra de las iglesias de Oriente, como vemos, es redondo, no es puntiagudo. Es también rememorativa, hace referencia también a la corona imperial, a los tocados de los emperadores de Oriente y de la nobleza oriental. Ajá. No podemos no olvidar que, por suerte o por desgracia, solamente Dios lo sabe, la Iglesia se ha visto en sus orígenes muy cerca del imperio, y entonces el imperio ha tenido gran estima y honor a la Iglesia, y entonces ha influido notablemente en ciertos atuendos que se han visto reflejados, siendo atuendos de la nobleza que han visto su parangón eclesial. Si visitamos Constantinopla, por ejemplo, o el actual Estambul, veremos en algunos mosaicos antiguos a Jesús, a Juan el Bautista y a la Madre de Dios ataviados con tocados que son también tocados de la nobleza imperial. Algunos asemejan estas mitras de los obispos de Oriente. Ahora vemos a una gran cantidad de sacerdotes que se han acercado al altar propiamente, ¿verdad? Bueno, es un altar preparado para llevar la comunión a los fieles. Me extraña que no me hayas hecho una pregunta, que la voy a responder yo de todas maneras, porque es una cosa curiosa dentro del rito oriental, totalmente diferente en el rito latino, y es la forma de dar la comunión. Eso se lo iba a preguntar más adelante, porque creo que en algunas de las imágenes veremos cómo se los dan como con una cucharilla, ¿verdad? Sí, a ver, pues ya que estamos en esto, explíquenos la diferencia entre cómo recibir la comunión, entre estos dos ritos, padre. La comunión en el rito latino usamos formas u hostias que es casi un símbolo del pan. Es muy fino, se disuelve con la saliva en cuanto penetra en la boca. En el Oriente cristiano mantienen muy fuerte la tradición de pan. Ellos consagran un pan especial hecho solo para la divina liturgia. Es un pan que tiene forma circular, pero tiene como 4 o 5 centímetros de alto. Se parte y se trocea en trozos muy pequeños. El sacerdote, lo habrán podido ver esta mañana cuando se ha acercado el Santo Padre a comulgar, primero cogen el pan, mojan el pan en la sangre, el cuerpo mojan en la sangre del Señor, y después lo come. Es lo que ha hecho el Santo Padre al acercarse. Y después toman del cáliz y los sacerdotes beben un poco de sangre del Señor, del cáliz. A los fieles lo que hacen es, cogen todo el pan que se ha consagrado y lo ponen dentro del cáliz. Y entonces, casi muy desmenuzado, con la cucharilla, les dan a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor todo junto. Por eso no pueden cogerlo con la mano. Ellos no tienen el problema que tienen muchos católicos de si coger la Eucaristía con la mano o no cogerla. Ellos de todas formas, dado que lleva también la sangre del Señor junto, lo tienen que recibir con la cucharilla en la boca. Otra pregunta que también me causó curiosidad. El Santo Padre está presente, por supuesto, lo vemos ahí comulgar en este mismo momento, pero quien está presidiendo es el arzobispo. No. A ver, explíquenos. El Santo Padre es el que preside. Esto es muy importante que nos lo explique. El Santo Padre es el que preside la celebración. Porque el Santo Padre, celebre o no celebre, siempre preside. Ahora, la celebración la conduce el cardenal Húsar. Qué importante. El primer celebrante es el cardenal Húsar, pero el presidente es el Santo Padre. Qué bueno que aclaramos esto, porque sí, daría la impresión como que el Santo Padre está pues participando, pero no presidiendo. Pero qué punto tan importante acaba usted de hacer. El Santo Padre siempre preside. Sí, es bastante lógico, porque realmente para una celebración de la Divina Liturgia hace falta una práctica más o menos habitual, porque si no se convertiría en un rito sin vida. Entonces el Santo Padre no la celebra habitualmente. Entonces es normal que el Santo Padre la preside, pero el primer celebrante sea propiamente el de mayor dignidad de la Iglesia Oriental. Presente. Muchísimas porque gracias. él sí la celebra todos los días, y para él no será entonces un rito
sin rito torpe, para entendernos. Algo que también habíamos notado, padre, que me gustaría preguntarle, es que ayer, sobre todo en el rito latino que se celebró la Santa Eucaristía, vimos a la gente que comulgaba hincarse. ¿Es costumbre, sigue manteniéndose esta costumbre de siempre recibir la comunión hincados? No, ni en Oriente, en los países del Este tampoco, pero lo que ocurre es un poco, está a la libre disposición de los fieles. La Sagrada Congregación para la Liturgia no establece que es posible hacerlo de una forma o de otra, y deja la libertad para los que sostienen un poco la práctica pastoral. Lo que ocurre, entiendo que en ciertos momentos, sobre todo en un evento de esta magnitud, de alguna manera para muchas personas es un signo de especial recogimiento o un signo de especial significación. Para otras quizás no. Ahora, por ejemplo, en la imagen vemos a un sacerdote que no ha podido concelebrar, pero que está ataviado con la estola sacerdotal y que se ha arrodillado para comulgar, mientras que el resto de la gente no lo ha hecho. Muchas veces son razones pastorales en las que los fieles tienen libertad de opción, y los sacerdotes celebrantes también, en ese sentido. Correcto. Se me había olvidado decirte una cosa que es muy, muy hermosa también. Antes, cuando hablábamos de la comunión, y eso sí es una práctica habitual, constante en el rito oriental, siempre se pregunta, antes de dar la comunión, siempre se le pregunta al fiel el nombre, su nombre. Y entonces cuando se da la comunión, no se dice solamente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino fulano, este es el cuerpo y la sangre de Cristo que se te entrega. Qué bonito detalle, qué manera tan hermosa de que la persona se sienta, pues que es alguien en la iglesia, no un número más que está pasando por ahí, ¿verdad? Y es alguien que puede expresar así que el don de Dios es para él personalmente también. Padre, yendo muy brevemente a los mensajes que el Santo Padre ha pronunciado, especialmente la homilía, el mensaje de saludo, él ha mencionado mucho el aprecio que se tiene en Occidente por el valor que la Iglesia de Oriente ha mantenido, especialmente en los años de las guerras mundiales y de las persecuciones del comunismo y del estalinismo. Él ha hecho mucho este énfasis en reconocer el valor que han tenido de mantenerse fieles a Cristo, ¿es verdad? Sí, y realmente es cierto. No ha habido un país del este europeo en que los cristianos no hayan sido perseguidos hasta el martirio. Mañana creo que el Santo Padre eleva a los altares a 2 nuevos beatos, y el día siguiente se son a 28 al final. Es decir, si hay una cosa real, el Oriente cristiano y las iglesias del Oriente cristiano han mantenido muy fuertemente la fidelidad a las tradiciones recibidas. Yo creo que en Europa ha pasado lo mismo. Lo que ocurre es que en estos últimos decenios del resto de la Europa occidental se ha perdido la fidelidad a la pureza de la fe. El cristiano de alguna forma sucumbe con facilidad ante las ofertas del mundo en que vivimos. Y muchísimas cosas que se ven en la televisión, porque se ven en la televisión, parece que queden ya legalizadas para todos. Y muchos cristianos, los católicos, las toman como buenas simplemente porque salen en televisión. Esto es algo inconcebible dentro de los cristianos de los países del este. Ellos mantienen firmemente la tradición y se han aferrado fuerte a ellas, porque ellas han sido, en las tradiciones religiosas, la fe ha sido la que le ha dado un sentido precisamente en los tiempos de padecimientos, de luchas y de sufrimiento. El fenómeno que han pasado los países del este en tiempos de la dominación nazi y en tiempos del comunismo ha sido pasado también en otros lugares de nuestro occidente también, tiempo atrás. Y también en aquel tiempo la pureza de la fe convirtió y llenó la iglesia de mártires. Así es. Lo que ocurre es que estos los tenemos muy cerca y han sido especialmente sangrientos. Así es, Padre.
Pues le agradecemos infinito su colaboración, su participación, padre. Lo voy a dar oportunidad de que pueda ir a su camita a descansar. Nosotros vamos también en unos minutos a salir del aire. Así es que, padre, ha sido un honor tenerlo en nombre de todos los hispanohablantes. Le doy las gracias por estos tan riquísimos comentarios con los que usted nos ha ayudado a amar y conocer mucho más a esta iglesia del Oriente. El gusto ha sido mío, Pepe, muy feliz de estar con ustedes, dichoso de poder compartir el don de Dios para su iglesia, y creo que las cosas más hermosas que podemos hacer es unir nuestros corazones en una misma fe, en un mismo Dios, un mismo bautismo, y como dice Pablo, un mismo Padre para todos. Y como dicen las liturgias orientales, el final de la bendición sacerdotal, el Dios bueno y amigo de los hombres es el que nos ha unido a todos y es el que nos bendice a todos, uno con un solo corazón, con una sola alma. Y el Señor los bendiga, Pepe, que Él derrame sobre ustedes, todos VTN y todos los televidentes de América Latina y los países hispanos, que el Señor los derrame todas sus bendiciones y que el manto de la Madre de Dios bien extendido los arrope bien cerquita del corazón de la Madre. Así.